La vida de Job. Hace mucho tiempo, en la tierra de Az, vivía un hombre llamado Job. Era conocido en toda la región por su rectitud y devoción a Dios. Job era un hombre rico, bendecido por Dios con 7 hijos y 3 hijas. Poseía grandes rebaños de ovejas, camellos y bueyes, y sus tierras se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. La vida de Job parecía estar llena de prosperidad y felicidad. Sin embargo, en el reino celestial, Satanás cuestionó la autenticidad de la fe de Job. Argumentó que Job solo adoraba a Dios porque le había bendecido con abundancia y felicidad. Dios, en su sabiduría, aceptó el desafío de Satanás y permitió que Job fuera probado pero sin tocarle su vida. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Sus rebaños fueron robados, sus siervos asesinados, y un viento huracanado destruyó la casa donde sus hijos estaban celebrando un festín, matándolos a todos. Job, en medio de su dolor, rasgó sus ropas y se postró en el suelo, pero no maldijo a Dios. La aflicción de Job aún no satisfecho, Satanás desafió a Job nuevamente y Dios permitió que afligiera su cuerpo con llagas dolorosas y desagradables. Job estaba postrado en la miseria, sentado en un montón de cenizas y rascando sus heridas con pedazos de cerámica. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo, pero pronto se convirtieron en sus consejeros, argumentando que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. Los días se convirtieron en semanas, y Job comenzó a lamentar su existencia. En medio de su sufrimiento, entabló largos diálogos con sus amigos. Job se defendió a sí mismo, alegando su inocencia y exigiendo respuestas de Dios. Cuestionó por qué los justos sufrían y por qué Dios permitía tal dolor. En momentos de angustia, Job oró y se dirigió a Dios con sus preguntas y quejas. Su historia destaca el valor de la comunicación con Dios a través de la oración, incluso cuando estamos desconcertados o enojados. Job demostró una gran paciencia en medio de sus sufrimientos. Su historia nos enseña a ser pacientes en nuestras pruebas y tribulaciones, confiando en que Dios tiene un plan incluso cuando no lo entendemos. La respuesta de Dios desde la tormenta. Después de que Job y sus amigos agotaron sus argumentos, Dios finalmente respondió. Habló desde un torbellino, recordándole a Job la grandeza de su creación y la limitación de la comprensión humana. Dios no dio respuestas claras a las preguntas de Job, pero enfocó la atención en su soberanía y sabiduría incomparables. Restauración y bendiciones. Después de escuchar a Dios, Job reconoció su propia pequeñez y se arrepintió. Dios restauró la vida de Job, duplicando sus posesiones y dándole 7 hijos e hijas más. La vida de Job llegó a ser aún más rica y bendecida que antes. Job vivió muchos años, viendo a sus hijos crecer y experimentar la plenitud de la vida. Su historia se convirtió en un ejemplo de fe, perseverancia y humildad en medio de la adversidad, enseñándonos que, aunque no siempre comprendamos los planes de Dios, podemos confiar en su bondad y sabiduría. En conclusión, la vida de Job, llena de pruebas y restauración, nos recuerda que la fe puede mantenerse firme incluso en los momentos más oscuros de la vida. Su historia nos enseña la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su propósito, y cómo la paciencia y la perseverancia pueden llevar a la bendición en el final. La vida de Job nos deja varias lecciones importantes. La historia de Job muestra que incluso las personas justas pueden enfrentar pruebas y sufrimientos en la vida. La verdadera fe se pone a prueba en momentos de adversidad. Job buscó respuestas a las preguntas profundas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Su búsqueda de comprensión es un recordatorio de que es natural cuestionar y buscar significado en tiempos difíciles. Dios respondió a Job desde la tormenta para recordarle que su sabiduría y poder son incomprensibles para los seres humanos. A veces, debemos confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La importancia del arrepentimiento y la humildad. Job, después de su encuentro con Dios, se arrepintió y reconoció su limitación como ser humano. Aprender a ser humilde ante Dios es una lección fundamental. La restauración y la recompensa de la perseverancia. A pesar de sus pruebas, Job fue recompensado con una restauración abundante. Esto nos recuerda que la perseverancia y la fe pueden llevar a la restauración y la bendición en nuestras vidas. A pesar de sus desacuerdos, los amigos de Job estuvieron a su lado en su momento de necesidad. La historia resalta la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. Conclusión final. La vida de Job es una historia temporal de lucha, fe y restauración.
Nos muestra que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, podemos mantener nuestra fe en Dios y encontrar esperanza en su gracia y misericordia. La historia de Job continúa inspirando a las personas a enfrentar sus propias pruebas con coraje y confianza en Dios, sabiendo que, al final, la fe y la perseverancia son recompensadas.